Nunca pensé que aquel martes tranquilo pudiera convertirse en algo tan extraño. Llamé al fontanero temprano por la mañana, porque el grifo de la bañera llevaba días goteando y ya me estaba sacando de quicio. Además, con la casa en silencio, mientras mi marido estaba en el trabajo, pensé que sería un buen momento para arreglarlo sin prisas, sin ruido, sin interrupciones. Cuando él llegó, parecía normal, quizás demasiado normal. Un joven de unos 30 años, sonrisa amable, voz baja, un poco tímido. Me dio la impresión de que era alguien de esos que pasan desapercibidos, que hacen su trabajo sin hablar demasiado. Yo también estaba un poco distraída, pensando en mis cosas, en la lista de compras, en que tenía que revisar el buzón, nada especial. Lo acompañé al baño, le expliqué el problema, hice algún comentario tonto sobre lo testarudo que era ese grifo, y luego lo dejé trabajar. Cerré la puerta suavemente, como siempre hago, porque no me gusta molestar a quien está haciendo su trabajo. Y aquí es donde empieza lo raro. Pasaron unos 10 minutos y escuché un ruido seco, como si algo hubiese caído. Pensé que se le había resbalado una herramienta, cosa normal, pero justo después, silencio. Un silencio demasiado largo, demasiado denso. Me quedé quieta en el pasillo, con esa sensación absurda de estar espiando sin querer. De pronto escuché otro sonido, más suave. Algo metálico, como si moviera objetos que no tenían nada que ver con la reparación. Y ahí, no sé por qué, me subió un cosquilleo incómodo por la espalda. Algo en mi interior dijo, esto no es normal. Me acerqué un poco más, sin hacer ruido, y noté que la puerta había quedado entreabierta. Apenas unos centímetros, pero lo suficiente para ver que él no estaba reparando nada. Estaba inclinado sobre mi armario del baño, revisando mis cosas, moviéndolas como si buscara algo muy específico. Ropa, cremas, cajitas, todo. Me quedé helada. No supe si abrir la puerta del todo, si anunciar mi presencia, si fingir que no había visto nada. Fue un instante largo, extraño, lleno de una mezcla rara de vergüenza y enfado. No era grave, pero sí profundamente invasivo. Esa sensación de que alguien cruza tu frontera personal, tu espacio más íntimo, sin permiso. Y, lo confieso, me entró algo de miedo. ¿Qué buscaba? ¿Por qué hacía eso? ¿Debía decir algo? Simplemente me quedé ahí, respirando poco y observando. Él movía cada cosa con una atención casi obsesiva, como si no estuviera reparando un grifo, sino cumpliendo otra misión. En ese momento decidí que no podía quedarme callada. Algo dentro de mí despertó, algo firme, casi frío. Tenía que hablar con él. Tenía que entender qué estaba pasando. Respiré hondo antes de empujar la puerta con suavidad. No quería asustarlo, aunque, siendo sincera, yo era la que estaba asustada. Cuando la puerta se dio unos centímetros más, él pegó un brinco leve, como si hubiese sido atrapado en un acto que ni él mismo podía justificar. No dijo nada. Yo tampoco. Solo nos miramos unos segundos, demasiado largos para ser cómodos. No levanté la voz. No soy de ese tipo, nunca lo fui. Más bien hablé con esa calma tensa que solo aparece cuando algo te supera. Le pregunté si necesitaba ayuda, si había perdido algo, si, no sé, cualquier excusa que diera sentido a lo que estaba viendo. Él tragó saliva, nervioso, y se apresuró a decir que estaba revisando donde podía haber una fuga. Una explicación tan torpe que me hizo fruncir el ceño sin querer. Porque, vamos, nadie busca fugas entre mis cremas ni en el cajón donde guardo mis toallas pequeñas. Nadie. Y él lo sabía, lo noté en la forma en la que evitó mirarme. Como si le quemara. Le pedí que continuara el arreglo sin tocar nada más que sus herramientas. Mi tono no fue agresivo, pero sí definitivo, casi como una orden disfrazada de cortesía. Él asintió rápido, demasiado rápido, y volvió al grifo con un entusiasmo extraño, como si de pronto recordara cuál era su verdadero trabajo. Pero yo sentía que algo seguía mal. No era solo lo que había visto, era lo que se respiraba. Esa incomodidad densa, como si el aire del baño estuviera cargado. Me quedé en el pasillo, cruzada de brazos, escuchando. Cada sonido, cada movimiento, de repente parecía una coreografía lenta, inquietante.
Él intentaba trabajar, pero había una torpeza evidente, como si su cabeza estuviera en cualquier parte menos en la reparación. Pasaron unos minutos y escuché un suspiro suyo, largo, casi derrotado. Luego un murmullo que no logré entender. Me pareció que decía algo como, no debería, o, esto no es correcto, pero no podría asegurarlo. Y allí, por primera vez, me pregunté si quizá había algo más profundo. Un problema personal, una mala decisión, un impulso extraño. Algo que iba más allá de registrar mis cajones. Me acerqué otra vez y esta vez él no se sobresaltó. Me miró con una mezcla rara de vergüenza y alivio, como si esperara que yo dijera algo que lo liberara de esa tensión. Le pregunté, sin rodeos, qué estaba pasando realmente. No necesitaba detalles, no quería confesiones dramáticas, solo quería que dejara de comportarse como alguien que no debería estar ahí. Él abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Bajó la mirada, respiró hondo y me dijo que terminaría el trabajo rápido, que no volvería a tocar nada más. Su voz era baja, rota, como si algo lo hubiera golpeado por dentro. No sé si era culpa, miedo o simplemente un mal día. Me aparté y lo dejé terminar, pero esta vez la puerta quedó abierta de par en par. Yo, a 1 metro, vigilando sin vigilar. Fingiendo mirar el móvil mientras mis ojos lo seguían cada tanto. No sé si fue intuición o simple prudencia, pero no me moví de allí. Y entonces sucedió lo que no esperaba. No algo escandaloso, no algo grave. Sino algo que cambió por completo el tono de aquel día. Cuando terminó de ajustar la última pieza del grifo, soltó un suspiro tan profundo que casi pareció un desahogo. Guardó las herramientas con movimientos lentos, como si tuviera miedo de que el metal hiciera ruido. Yo seguía allí, apoyada en el marco de la puerta, intentando descifrar esa mezcla rara de incomodidad que había flotado toda la mañana. Y entonces él hizo algo que no esperaba. No se escapó, no inventó excusas, no intentó justificar lo injustificable. Se quedó quieto, miró sus manos un instante y luego levantó la vista hacia mí. Sus ojos parecían los de un muchacho que había metido la pata, pero no por maldad, sino por confusión. Me dijo, con voz temblorosa, que no estaba bien. No especificó qué. Solo eso. No estoy bien. Y lo repitió, como si necesitara escucharlo él mismo. Me quedé un poco desconcertada, porque no había rastro de soberbia, ni de descaro, ni de esas actitudes que yo esperaba ver. Había algo, roto. Me explicó que había tenido unas semanas difíciles, que su mente divagaba, que a veces actuaba sin pensar. No me dio detalles, ni yo los pedí. Lo que sí supe, sin que él lo dijera, es que lo que había hecho no venía de la malicia, sino de esa especie de torpeza emocional que a veces nos empuja a comportarnos de manera absurda. Y aunque seguía molesta, una parte de mí, quizá la más madura, quizá la más cansada, entendió que no tenía sentido armar un escándalo. No había pasado nada grave, solo un cruce incómodo entre su vulnerabilidad y mi espacio privado. Así que le dije que lo importante era que terminara su trabajo y se tomara un respiro, que buscara ayuda si la necesitaba, que no se metiera en problemas innecesarios. Lo dije casi sin pensar, como si hablara desde un lugar más humano que racional. Él asintió, bajó la mirada y agradeció en un tono tan sincero que me dejó un nudo extraño en la garganta. Luego recogió sus cosas, revisó el grifo una última vez y, justo antes de salir, me pidió disculpas. No esas disculpas automáticas que no significan nada, sino una de esas que salen desde adentro, de donde realmente duele. Cerré la puerta después de que se fue y me quedé un momento apoyada en ella. Todo el episodio me dejó una sensación rara. No de peligro, no de vergüenza, sino de haber tocado accidentalmente una grieta en la vida de otra persona. Una grieta que él intentaba esconder, pero que ese día, por alguna razón, se le abrió delante de mí. Y aunque podría contar la historia como una anécdota incómoda, algo en mí la recuerda de otra manera. Como un recordatorio de que detrás de cada gesto extraño, cada comportamiento que no entendemos, puede haber una historia que jamás conoceremos del todo. Al final, el grifo dejó de gotear. Pero la sensación de aquel día, esa tardó un poco más en cerrar.